decir, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida aquí a Alberto, que nos honra con su presencia, escritor latinoamericano, venezolano, que bueno, ha sido definido por los críticos como un escritor que eres no solamente talentoso, sino también muy preciso. Platícanos un poquito acerca de la novela Alta Traición, Alberto. Bienvenido antes que nada. ¿Cómo estás? Gracias. Gusto en verte. Muchas gracias por tenerme aquí, Charo. Y bueno, la novela Alta Traición es una novela de ficción con contenido histórico. Se mezcla la ficción con la historia. Y bueno, se trata de la historia contemporánea en Venezuela, un poco antes de Hugo Chávez y por qué Hugo Chávez llega a donde llega y después de Hugo Chávez y cuáles son las consecuencias de ello. Pero en la parte importante son 4 personajes y cada uno de estos personajes básicamente simboliza las diferentes clases sociales en Venezuela y cómo las clases sociales en Venezuela y los individuos en Venezuela se afectan emocionalmente por toda esta cuestión que ocurrió con Hugo Chávez. Ese es el enfoque, la parte emocional. Pero definitivamente me encantaría saber y que le dijeras a nuestro público también, ¿cuál es el papel que juega el fallecido presidente Hugo Chávez en tu novela Alta Traición? Bueno, Hugo Chávez en la novela yo no quise colocarlo en un papel, digamos, principal, ¿no? Yo creo que un novelista, o sea, el expresidente y fallecido Chávez, pues tiene o tuvo condimentos, ¿verdad?, para estar en una novela de realismo mágico, ¿no? O sea, Así es. sobre todo por toda la irracionalidad que se sembró en Venezuela, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Pero yo más bien quise tenerlo como una especie de sombra, ¿no? Alguien que está allí, pero que no se nombra. Así es. Y que definitivamente afecta a estos personajes, algunos de ellos positivamente, otros negativamente. Así es. Y de hecho la trama de la novela, pues platícanos, nada más dales un adelantito. ¿Qué están planeando estos personajes entre sí? Bueno, primero voy a decir algo. Esta novela se escribió mucho antes de que se supiera que Chávez estaba enfermo, que iba a morir, etcétera. Pero la trama de la novela es sobre la planificación de un asesinato en contra de Chávez. Pero es importante, ¿no?, que todo esto se hizo antes del descubrir que el presidente tenía cáncer, etcétera. Yo en ese tipo de situación probablemente no lo hubiese hecho, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron. ¿Por qué escribir una novela histórica política? Bueno, yo creo que en mi caso en particular fue la necesidad de hacerlo y la curiosidad también, ¿no? La necesidad de comunicarle a mis hijos que están aquí, el que algún día entiendan por qué están aquí y la comunidad. Al presidente Chávez se le quiso mucho y hubo mucho de mala información, sobre todo aquí, ¿no? Y simplemente en el caso mío, pues entender yo mismo también, ¿verdad? O sea, el por qué y estudiarlo un poco más. Entonces, en el caso mío fue eso. Pero además a mí la historia me gusta mucho y pienso que la historia explica mucho. Y bueno, yo que tuve la oportunidad ya de leer tu novela y de verdad la recomiendo, me encanta, porque una vez que la empiezas, tienes que terminarla. Es adictiva, o sea, pero tienes de verdad valiosa información que nos hace entender un poco cómo es el Venezuela de 30 años hacia acá. Y que Venezuela en parte pues somos hermanos, ¿no? En realidad tenemos a veces, sufrimos los mismos vicios, los mismos problemas políticos, desafortunadamente. Entonces es una novela que de verdad sí me llama mucho la atención, me encantó y que de verdad yo sí recomiendo. ¿Quisieras tú mostrar qué parte de Venezuela, qué quisiste demostrar, qué parte de Venezuela quieres demostrar al mundo a través de Alta Traición? Bueno, yo lo que quise, una de las cosas que quise que la gente entendiese es que no todo venezolano adoraba a Chávez como se pensaba, ¿verdad? Que existían 2 caras, ¿no? Esa quizás es una parte. Y la otra parte es lo maravilloso
que la cultura venezolana es, ¿verdad? Lo rica que es, ¿no? Nosotros tenemos influencias africanas, influencias del Caribe, influencias italianas, influencias españolas, etcétera, ¿no? Y la cultura es muy rica y las cosas que me sucedieron a mí en la juventud no le van a suceder a mis hijos porque es una cultura tan distinta, ¿no? Entonces esa parte cultural me encantó. Y la tragedia de un país potencialmente, probablemente el más rico del mundo. Y mira dónde estamos, ¿no? Desafortunadamente a causa de los malos gobiernos que nos ha tocado a vivir. Y lo digo pues porque en México nos ha pasado lo mismo, tristemente, y en otros países de Latinoamérica sin duda. Hay algo que me llama mucho la atención y que me encanta, quisiera saber que nos digas más bien de dónde nace el título de Alta Traición. Bueno, viene de tres cosas, ¿no? Primero, yo pienso que lo que ocurrió con el expresidente Chávez fue alta traición, porque este fue un personaje que verdaderamente la gran mayoría del país le creyó, ¿verdad? Sí. Eso fue lo primero. Pero como ya tú probablemente sabes, hay un poeta mexicano, ¿verdad? José Emilio Pacheco, probablemente el mejor poeta en español de los últimos años, y él tiene un poema llamado Alta Traición. Y cuando yo estaba empezando con la idea y todo, la coautora, Amelia, me presentó con este poema. Y en lo que yo lo leí, pude haber no escrito la novela, ahí estaba. Condensado en ese Estaba poema. Condensado en ese poema. Y lo poema. tienes aquí al principio del libro. Y lo tengo al principio del libro. Así es. Y es el nombre del poema también, de José Emilio Pacheco, uno de mis autores favoritos también. Qué interesante, pero bueno, tiene una interesante trama, toda la novela en sí es muy interesante, pero platícales un poquito a nuestros jóvenes que están ya pensando tal vez en ser escritores, ¿cómo un autor empieza a escribir una novela? Bueno, yo diría primero es la inquietud, ¿no? Tener la inquietud, la curiosidad sobre algún tema y la pasión, porque es mucho trabajo, ¿no? Uno tiene que querer hacerlo y ya a partir de allí, pues, cada quien tiene su método, ¿no? El método mío es hacer un bosquejo, como una estructura de qué es lo que quiero hacer y esa estructura va a ir cambiando a medida que voy escribiendo, pero al menos empezar con esa parte, con la idea. Después estudiar, leer. Por supuesto. Y para tener las referencias que necesito y después últimamente empezar a escribir. Y eso. Y bueno, y escribir pues también con, me imagino, cierta frecuencia, ciertos días, ciertas horas. Por supuesto, tiene que haber disciplina, tiene que haber un horario, tiene que haber dedicación, concentración, o sea, es un trabajo. Así ¿no? es, definitivamente. Es un trabajo, pero es un trabajo que se hace, es como el niño que juega fútbol, o sea, disfruta también, ¿no? Claro. O sea, es el disfrutar, pero el disfrutar con práctica, ¿no? Definitivamente, mucha práctica, mucha pasión y mucho trabajo. ¿Qué consejos darías tú a nuestros jóvenes que desean convertirse en escritores? El consejo más importante es que lean mucho, ¿no? Eso es lo más importante. Leer es la base fundamental del escribir, porque el lenguaje, que es lo más importante, se adquiere leyendo, ¿no? Y también pues para desarrollar uno mismo su estilo, etcétera, uno tiene que leer y no leer solo un estilo en particular. Los jóvenes hoy en día quieren leer solo de vampiros, ¿no? Y hay que leer de todo, ¿no? Hay que leer de vampiros, pero hay que leer de otras cosas. Y lo otro, dedicación y pasión, o sea, que si les gusta, pues que se metan y que estudien, que se preparen académicamente si pueden, para que tengan algo paralelo también, ¿verdad? Y como digo, sobre todo al principio depende de la edad de la que estás hablando, entre 15 y 18 años leer. Mucha lectura y escribir también, por supuesto. Y escribir, claramente. Si al menos quieren escribir poemas de amor, pues eso es algo bueno. Digo, lo que quieran escribir, un diario, eso también ayuda, ¿no? También, Lo importante es que estén practicando y practicando. Bueno, la novela, ustedes estaban viendo ahí, amigos, la novela tiene un sitio donde ustedes pueden encontrar, tiene una página web, ¿verdad? Tienes una página web de la novela que se llama www.altatraición. Ahí creo que es así, no lo recuerdo. Novela.com. Ustedes la pueden ver allí.
Y pues ustedes pueden encontrarla también. En varias librerías, en Amazon, en Barnes Noble, en todas estas librerías online las debe de haber. Correcto. Y algo bien importante que no podemos pasar inadvertido es el hecho de que tú la escribiste en inglés y en español. Así que ustedes, amigos, pueden encontrar las dos versiones. Si usted prefiere leer en inglés o prefiere leer en español, pues Alberto tiene las dos versiones para que usted disfrute cualquiera de ellas. Tiene la novela, cuenta con pie de página donde nos habla acerca de eventos específicos o palabras específicas que se usan en Venezuela por si alguna persona no entendiera, o acontecimientos históricos que definen cierto momento, ¿verdad? Es muy sencilla y de verdad ustedes la van a disfrutar muchísimo. Y sé, Alberto, que tienes próximamente ya casi terminada una segunda novela. Te queremos pedir que nos hagas favor de regresar cuando tengas la segunda novela para que nos platiques de Claro qué se que trata. sí, encantado. Sí, Muchas y bueno, gracias. pues antes de que te me vayas, no te me puedes ir, antes de que te haga la última pregunta. ¿Cómo te defines en 3 palabras? Em, bueno, tengo un amigo que le dijo una vez a una novia mía, esto hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué le regalo a este? Que no sé qué regalarlo. Y dijo, bueno, son 3 cosas: buena música, buena comida y películas de James Bond. Pues en eso se define, Alberto. Pues ha sido un honor tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cuídate gracias por mucho y tenerme. mucho éxito con la novela, que de verdad es una novela que vale la pena. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.